Bien, en esta actividad hablaremos de lo que es la conversión de datos e implementación de datos. La conversión de datos. La conversión de datos es el proceso de traducir los datos de un formato a otro, manteniendo su viabilidad y calidad. El proceso implica extraer datos desde una fuente como una base de datos, algún archivo o un servicio web, transformándolo y cargándose al destino requerido, en alguna carpeta, en algún sistema, etc. Bueno, este es un pequeño concepto que dice, una herramienta de conversión puede ser el factor diferenciador entre el éxito y el fracaso de su proyecto de administración de datos. Por lo tanto, encontrar una herramienta que cumpla con los requisitos específicos de su negocio es de importancia crítica o de suma importancia. Y creo que sí es muy correcto eso. Bien, las herramientas para la conversión de datos son tres de los más importantes. Obviamente sabemos que hay una conversión de datos y herramientas pues bastante amplias, pero traté de resumir las que pudieran importarnos más en esta cuestión de conversión de datos de herramientas. La primera es el diccionario de datos, el diagrama de flujo de datos es la segunda y el tercero es un diagrama de entidad de relación de datos. Bien, el diccionario de datos. Es una lista organizada de todos los elementos de datos que le son pertinentes al sistema con definiciones precisas y rigurosas para que el usuario y el analista de sistemas puedan conocer todas las entradas, salidas, componentes de depósitos y estructuras intermedias existentes en el sistema. Bien, en el diccionario de datos se describen 5 conceptos, el cual es el primero, el significado de los flujos y depósitos presentes en los DFD. Los DFD, son los diagramas de flujos de datos, que más adelante los veremos. La composición de los paquetes agregados de datos. La composición de las estructuras de datos en los depósitos. Los valores y unidades relevantes y los detalles de las relaciones entre los depósitos de datos. El diagrama de flujo de datos. Bien, estos son utilizados para modelar la funcionalidad de un sistema. Permite representar un sistema como una red de procesos de transformación de datos que intercambian información por medio de flujo de datos. Las características más importantes de este diagrama de flujo son que tienen una interfaz fácil de usar para simplificar asignaciones de origen-destino. El origen es en este caso donde se encuentra el archivo, donde se encuentra la información, y el cambio o la conversión de datos es el destino a donde se quiere llegar, llámese alguna carpeta que esté por nombre, por fecha, etc. La transformación de datos fundamentales, es lo que les comentaba, la ordenación y la fecha, en este caso pues puede ser por cualquiera de esos, orden alfabético, etc. Los datos incorporados con verificación de consistencia y precisión de datos. Esto es muy importante ya que con la verificación consta de lo que se convierte en los datos a tener archivos, más adelante lo veremos, que son viables. La capacidad de limpieza, la corrección de errores, el control de gestión de procesos y el monitoreo en tiempo de la ejecución de la conversión de datos. Bien, el tercer concepto es un diagrama de entidad de relación de datos, el cual permite especificar la estructura estática, modela dónde se encontrarán y cuál será la estructura de los datos. Los datos deben estar bien organizados, ya que al no estarlo, en su búsqueda pudiera presentar enorme dificultad. Lo que comentábamos hace rato, si yo quiero convertir un personal de alguna empresa por nombre y apellido, y si yo pongo Adalberto Ramírez en donde es por apellido la J, pues obviamente yo no voy a encontrar a Ramírez en la R, sino en la J, y va a ser más difícil tener esa conversión de datos en un lugar estable. Los requisitos para este diagrama son la accesibilidad, lo que comentábamos ahorita. Si los datos no son fáciles de acceder, se complica su utilización. Ya les di un ejemplo. La consistencia, pues deben representar fielmente la realidad, que es lo que conlleva, que es si es ordenar por R's, por orden alfabético, en las R's por apellido debe estar puras R's. Ramírez, Rodríguez, Real, etc. Las entidades. Esta es una información tangible, como le comentaba ahorita, puede ser empleado, clientes, materiales. Esto lo vimos en un pequeño ejemplo en clase donde nos decían de lo que era tangible un empleado.
un cliente y materiales. En este caso, pues como verlo del ejemplo que queremos dar a conocer, pues un empleado es la persona que tenemos nosotros como líder de proyecto, el que nosotros le vamos a requerir algún patrón de información. Y la información intangible es lo que es la función, el pedido y la compra. En este caso, el empleado puedo decirle a un archivista, ¿no? Decirle, oye, ¿sabes qué? Mira, necesito que me archives este personal, por el número de pedidos que hace, por ejemplo, ¿no? Y los atributos, que es una información que se desea mantener, por ejemplo, tamaño, valor, fecha de nacimiento y dirección. Bien, la implementación de datos. La implementación de datos es un concepto donde ya se han agrupado y convertido la información necesaria e importantes para implementarlas en el sistema o en este caso el proyecto. Sus tres características importantes son la acción esencial de las funciones que deben ejecutarse. Creo que en estos conceptos están un poco más claros y nos ocupan bastantes ejemplos. El volumen esencial de datos usados y guardados y el comportamiento necesario para trabajar las señales e interrupciones del ambiente externo. La especificación de la funcionalidad. En estas son cuatro conceptos, donde en el primer concepto estructura el comportamiento esencial del sistema. En el segundo escoge el mejor hardware y el sistema operativo. En el tercero, pues es un administrador de base de datos. El cuarto es un lenguaje de programación. En este sí cabe mencionar o resaltar lo que son las restricciones generales. En un proceso de conversión de datos o en una implementación, las restricciones generales que se mantienen pues es el tiempo, el dinero y los recursos humanos destinados al proyecto, que creo que toda empresa tiene la noción de que pues sea un poco, que no genere merma o que no sea se gaste tanto en él. Y la automatización de datos. En esta hay dos conceptos muy importantes, ya que en el primero el usuario puede optar por un sistema completamente automatizado, que es como se genera más en la actualidad, que donde son las actividades manuales están completamente fuera del sistema del diagrama de texto, como agentes externos con lo que el sistema se comunica. Y el otra automatización es el usuario donde puede optar por un sistema manual que ya casi no se usa, pero donde el analista tiene interés de informatizar todo y o reorganizar la actividad que se ejecuta. Como bien lo menciona el concepto, perdón, es un sistema manual donde el personal, o en este caso el orador, el que va a tener el sistema para hacer, tiene que estar informando todo y él tiene que estar reorganizando todas las actividades que se ejecutan, la conversión de datos, hacerlo un poco más manual y complicado. Bien, esos son los dos conceptos que veremos en esta sesión.